Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Inspiraciones Divinas. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más conmovedoras y profundas de la Biblia, la historia de Job. Esta narrativa no solo es fascinante, sino que también nos ofrece lecciones valiosas sobre la fe, la paciencia y la perseverancia en medio de las pruebas más difíciles. La historia de Job es un relato que ha resonado a lo largo de los siglos, siendo una fuente de inspiración y reflexión para muchos. Job, un hombre justo y devoto, enfrenta sufrimientos inimaginables y a través de su historia se nos revela la profundidad del sufrimiento humano y la naturaleza de la fe y la confianza en Dios. Parte 1. El hombre más recto de Uz. Para comenzar, vamos a conocer un poco más sobre Job, el hombre del que se habla tanto en la Biblia. Job vivía en una tierra llamada Uz. Era conocido como un hombre íntegro y recto, alguien que siempre se esforzaba por hacer lo correcto y que tenía un profundo temor de Dios. Imagínate un hombre de estos tiempos que no solo es exitoso en sus negocios, sino que también es respetado y admirado por su comunidad, por su integridad y su buen corazón. Ese era Job. Job no solo era justo, sino que también era extremadamente bendecido. Tenía una familia numerosa con 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Además era muy rico. Poseía grandes cantidades de ganado. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Para que te hagas una idea, en esos tiempos, tener tanto ganado era sinónimo de una gran riqueza y prosperidad. Job también tenía muchos sirvientes y vivía en una gran propiedad. Pero la riqueza de Job no se limitaba solo a lo material. Su verdadera riqueza radicaba en su fe y su devoción a Dios. Job ofrecía sacrificios regularmente, no solo por él mismo, sino también por sus hijos. Cada vez que sus hijos celebraban una fiesta, Job ofrecía sacrificios pensando, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Job no dejaba nada al azar cuando se trataba de su relación con Dios y la pureza de su familia. Hasta aquí podemos ver a Job como el ejemplo perfecto de un hombre piadoso, bendecido y próspero. Alguien que, a pesar de tenerlo todo, nunca olvidaba la importancia de su fe y su devoción a Dios. Pero como bien sabemos, la vida de Job estaba a punto de dar un giro dramático. Entonces, ¿qué pasa después? Bueno, aquí es donde la historia realmente comienza a desarrollarse y nos lleva por un camino de pruebas y desafíos inimaginables. Vamos a descubrir cómo un hombre tan bendecido y devoto puede enfrentar una serie de calamidades que pondrán a prueba no solo su fe, sino también su resistencia y su humanidad. Parte 2. La prueba de la fe de Job. Ahora que conocemos a Job y su vida bendecida, es hora de ver cómo esta historia toma un giro inesperado y desafiante. Un día, en el cielo, se desata una conversación bastante inusual. Dios está presumiendo de Job ante sus ángeles y, en medio de ellos, aparece Satanás. Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Es un hombre recto y honrado que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás, siempre el escéptico, responde algo así como, claro, pero eso es porque lo has bendecido con todo lo que podría desear. Tienes una protección alrededor de él y su casa, pero quítale todo y verás cómo te maldice en tu propia cara. Es como si Satanás estuviera desafiando la integridad de Job, sugiriendo que su fe depende de sus bendiciones materiales. Dios, confiando plenamente en Job, le permite a Satanás probarlo, pero le pone un límite: no puede tocar su vida. Así que Satanás se pone en marcha y empieza a desatar una serie de calamidades sobre Job. Primero, los sabeos atacan y se llevan los bueyes y las asnas, matando a los sirvientes que cuidaban de ellos. Luego,
Un fuego del cielo consume las ovejas y más sirvientes. Como si eso no fuera suficiente, los caldeos atacan y se llevan los camellos, matando también a los sirvientes. Y por último, la noticia más devastadora llega. Un viento fuerte derrumba la casa donde los hijos de Job estaban celebrando una fiesta, matándolos a todos. Puedes imaginarte el dolor y la desesperación de Job. En cuestión de momentos, pierde todas sus posesiones y, lo más trágico, a sus hijos. Pero aquí es donde la historia nos muestra la verdadera esencia de Job. En medio de su dolor, se rasga la ropa, se afeita la cabeza en señal de duelo, se postra en tierra y dice: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job no maldice a Dios ni reniega de su fe. A pesar de haber perdido todo, su integridad y su devoción a Dios permanecen intactas. Este es solo el comienzo de las pruebas de Job, pero ya nos muestra una lección poderosa sobre la verdadera naturaleza de la fe y la resiliencia. Parte 3. La segunda prueba de Job. Vaya, ¿verdad que lo que Job ha pasado hasta ahora es increíble? Y lo que es aún más increíble es su respuesta ante tal adversidad. Pero la historia no termina aquí. Hay más pruebas en el horizonte para Job. Después de todo lo que le ha ocurrido, Satanás no se da por vencido. Vuelve a presentarse ante Dios, y una vez más, Dios le habla de Job. «¿Has visto a mi siervo Job? A pesar de todo lo que le has hecho, todavía mantiene su integridad y no ha pecado contra mí». Satanás, sin embargo, sigue dudando y le responde: «Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu cara». Dios, confiando nuevamente en la integridad de Job, le permite a Satanás afligir a Job, pero otra vez pone un límite: no puede quitarle la vida. Entonces, Satanás aflige a Job con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. Imagínate el sufrimiento de Job, cubierto de úlceras dolorosas por todo el cuerpo, sin poder encontrar alivio. Job se sienta entre cenizas y toma un trozo de cerámica para rascarse. Es una imagen de desesperación y dolor. En medio de todo esto, su esposa, viéndolo sufrir tanto, le dice: «¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Es comprensible que ella, al ver a su esposo sufrir de esa manera, quisiera que él se librara de su dolor. Pero Job, manteniendo su fe y su calma, le responde: «Hablas como una mujer insensata. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no el mal?». A pesar de la severidad de su aflicción, Job no peca con sus labios, no maldice a Dios ni reniega de su fe. Su respuesta es una lección poderosa sobre la aceptación del sufrimiento y la confianza en la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos por qué nos ocurren cosas malas. Ahora, en este punto, podemos ver que Job ha demostrado una fe y una fortaleza increíbles, pero su historia aún tiene más por revelar. Job no está solo en su sufrimiento. Tiene amigos que vienen a verlo y aunque sus intenciones son buenas, su consejo no siempre es el más acertado. Parte 4. Los amigos de Job. Ahora, vamos a ver cómo entran en escena los amigos de Job. Después de todo lo que le ha pasado, Job se encuentra en un estado de sufrimiento profundo, tanto físico como emocional. Es en este momento que sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, deciden visitarlo para consolarlo y apoyarlo. Imagínate la escena. Estos amigos han oído hablar de las desgracias de Job y viajan desde lejos para estar con él. Cuando llegan, al ver de lejos a Job, apenas lo reconocen. Su sufrimiento es tan grande que sus amigos se rasgan sus propias vestiduras, lloran y se sientan con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, sin decir una palabra, porque ven que su dolor es muy grande.
Este silencio inicial es un acto de empatía, un reconocimiento de que a veces no hay palabras que puedan aliviar tanto dolor. Finalmente, después de 7 días, Job rompe el silencio y comienza a expresar su angustia. Maldice el día en que nació y lamenta su existencia. Aquí es donde vemos la profundidad del dolor de Job, quien, aunque mantiene su fe, no oculta su sufrimiento. Sus palabras son crudas y honestas, mostrando que incluso los más fieles pueden sentirse abrumados por el dolor. Entonces Elifaz, el primero de los amigos, habla. Él sugiere que Job debe haber pecado para merecer tal castigo y que debe arrepentirse para encontrar alivio. Habla desde una perspectiva que muchos de nosotros podemos entender, la creencia de que el sufrimiento es una consecuencia directa del pecado. Sin embargo, en el caso de Job, sabemos que no es así. Bildad y Zofar, los otros 2 amigos, también intervienen con sus propios discursos, apoyando la misma idea, que Job debe haber hecho algo para merecer este sufrimiento y que debe arrepentirse. Pero Job, aunque escucha a sus amigos, mantiene su integridad. Él sabe que no ha pecado de la manera que ellos sugieren y que su sufrimiento no es un castigo divino. Lo que es fascinante aquí es ver cómo Job defiende su inocencia y al mismo tiempo se cuestiona sobre la naturaleza del sufrimiento y la justicia de Dios. Él desafía la idea simplista de que el sufrimiento siempre es un castigo por el pecado y busca entender un propósito más profundo detrás de su dolor. Los diálogos entre Job y sus amigos son largos y llenos de reflexiones filosóficas y teológicas. Aunque sus amigos intentan ayudarlo, sus palabras a menudo añaden más dolor a Job, ya que no entienden completamente su situación. Sin embargo, estos intercambios nos ofrecen una visión profunda de cómo las personas intentan hacer sentido del sufrimiento y de la justicia divina. Entonces, hemos visto cómo Job, a pesar de su sufrimiento, mantiene su fe y cuestiona con valentía. Pero la historia no termina aquí. Hay más lecciones por venir y Job todavía tiene mucho que aprender y experimentar. Parte 5. Elihu interviene. A estas alturas, hemos visto cómo Job ha enfrentado el consejo de sus amigos y ha expresado su dolor y frustración. Pero la historia toma un nuevo giro cuando un joven llamado Elihu entra en escena. Elihu ha estado escuchando todo el tiempo a Job y a sus amigos y finalmente decide que es momento de intervenir. Elihu es más joven que los otros 3 amigos de Job, pero está lleno de pasión y convicción. Se siente indignado porque cree que los amigos de Job no han logrado refutar sus argumentos y porque Job ha justificado más su propia justicia que la de Dios. Así que, con un respeto inicial hacia su juventud, pide la palabra y comienza a hablar. Elihu se dirige primero a Job, diciendo que ha estado esperando pacientemente su turno por respeto a la edad de los demás, pero ahora siente que debe hablar. Él sugiere que la sabiduría no siempre viene con la edad y que el Espíritu de Dios en una persona puede darle entendimiento sin importar su edad. Esto ya marca una diferencia en el enfoque de Elihu, que es más espiritual y menos basado en la experiencia terrenal. Elihu hace varios puntos importantes en sus discursos. Primero, afirma que Dios es justo y que Él no hace nada malo. Propone que el sufrimiento puede ser una forma de disciplina divina, una manera de enseñar y corregir a las personas. Según Elihu, Dios puede usar el sufrimiento para alejarnos del mal y acercarnos a Él. Él dice, Dios nos habla de una y otra manera, aunque no lo percibamos. Luego, Elihu critica a Job por justificarse a sí mismo más que a Dios. Piensa que Job ha sido demasiado enfocado en defender su propia integridad y ha fallado en reconocer la grandeza y justicia de Dios en el proceso.
Elijú cree que Job necesita ver su sufrimiento no como un castigo injusto, sino como una oportunidad para aprender y crecer en su relación con Dios. A diferencia de los otros amigos, Elijú no acusa directamente a Job de pecados específicos, pero sí sugiere que el sufrimiento tiene un propósito y que Job debe buscar entenderlo en lugar de simplemente cuestionar a Dios. Elijú termina sus discursos exaltando la grandeza de Dios, recordando a Job y a todos nosotros que Dios es más grande y sabio de lo que podemos comprender. Parte 6. La respuesta de Dios. Hasta ahora hemos visto a Job, sus amigos y a Elijú debatir sobre la justicia y el sufrimiento. Ahora llegamos a la parte más impresionante de la historia, la intervención directa de Dios. Después de todos los discursos, Dios finalmente responde a Job desde un torbellino. La escena es impresionante y majestuosa. Dios no comienza con respuestas directas a las preguntas de Job, sino que le hace una serie de preguntas que destacan la grandeza y la sabiduría divina. Estas preguntas no están diseñadas para humillar a Job, sino para mostrarle la inmensidad y la complejidad de la creación de Dios. Dios pregunta cosas como: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? A través de estas preguntas, Dios le muestra a Job que hay un orden y un propósito en el universo que está más allá de la comprensión humana. Dios le habla de las maravillas de la naturaleza, desde las constelaciones en el cielo hasta las profundidades del océano, y desde los grandes animales como el Behemoth y el Leviatán hasta los detalles más pequeños de la vida. Job, al escuchar las palabras de Dios, se da cuenta de la pequeñez de su entendimiento comparado con la grandeza de Dios. Job responde humildemente: soy indigno. ¿Cómo puedo responderte? Me pongo la mano sobre la boca. Hablé una vez, pero no voy a responder. 2 veces, pero no voy a insistir. Pero Dios no ha terminado. Continúa su discurso, reforzando la idea de que sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Después de todo esto, Job responde nuevamente, esta vez con una declaración aún más profunda de humildad y arrepentimiento. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí, Job no solo reconoce su limitación para entender los caminos de Dios, sino que también muestra una transformación profunda en su relación con Él. Ha pasado de cuestionar y defender su propia justicia a una comprensión más profunda y humilde de la grandeza de Dios. Parte 7. La restauración de Job. Después de que Dios termina de hablar, la historia da un giro hacia la restauración y la bendición. Dios se dirige a los amigos de Job y les expresa su enojo por no haber hablado lo correcto acerca de él, como lo hizo Job. Dios les dice que ofrezcan un sacrificio y que Job ore por ellos para que no sean castigados por sus palabras. Job, demostrando una vez más su integridad y compasión, ora por sus amigos, y Dios acepta su oración. Después de esto, Dios restaura la fortuna de Job, dándole el doble de lo que tenía antes. Job recibe 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Además, Job tiene nuevamente una familia, con 7 hijos y 3 hijas. Sus hijas son mencionadas por su belleza y reciben una herencia junto con sus hermanos, algo notable en la cultura de la época. La vida de Job, después de su prueba, es más bendecida que antes. Vive 140 años más y llega a ver a sus hijos, nietos y bisnietos. Job muere viejo y lleno de días, habiendo experimentado tanto el sufrimiento extremo como la restauración y la bendición de Dios. La historia de Job es una de las más profundas y conmovedoras de la Biblia. Nos lleva a través de un viaje de fe, sufrimiento, cuestionamiento y finalmente, restauración.
Job nos enseña que es natural cuestionar y buscar respuestas en medio del dolor, pero también nos muestra la importancia de mantener nuestra integridad y fe en Dios, incluso cuando no entendemos por qué nos suceden cosas malas. La intervención de Dios nos recuerda la grandeza y la sabiduría divina, que están más allá de nuestra comprensión. Y la restauración final de Job nos ofrece esperanza, mostrando que Dios no solo es justo, sino también misericordioso y generoso. Esperamos que esta exploración de la historia de Job te haya inspirado y te haya ofrecido nuevas perspectivas sobre la fe y el sufrimiento. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más historias y enseñanzas inspiradoras. Nos vemos en el próximo episodio de Inspiraciones Divinas. Que tengas un día bendecido.